Caminando con Jesús. Su vida pública. La carta a los Hebreos comienza diciendo que muchas veces y de muchas maneras habló Dios a nuestros antepasados por boca de los profetas. En estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Pues bien, cuando Jesús aparece en la escena de la historia de la salvación, marcando el culmen y a la vez la plenitud de la revelación, es llamado y considerado el Mesías, pues Él cumple las expectativas del pueblo. Se le considera el Salvador del mundo. Jesús, ciertamente, tenía conocimiento suficiente de las aspiraciones de su pueblo, anhelando su pronta liberación. Sin embargo, Él, sin descartar esta justa aspiración popular, va más allá y le otorga la liberación plena, es decir, una liberación que involucre a la persona completa y a su entorno social. Cuando en la sinagoga Jesús leyó al profeta Isaías, quiso enfatizar que todo lo que se había esperado acerca de su persona era verdad y que ha llegado el tiempo del cumplimiento de las Escrituras. Finalmente, los evangelios dan fe de que, en todo su ministerio terreno, durante su vida pública, Jesús dio convincentes evidencias de ser el ungido del Señor. Resaltemos algunos pasajes. El bautismo de Jesús. San Lucas apunta en su Evangelio que el Señor, al cumplir unos 30 años, comenzó su ministerio impulsado por el Espíritu Santo. Después de ser bautizado por Juan en las aguas del río Jordán, se escuchó la voz del Padre que decía: «Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias». Las bodas de Caná. Por mediación de su madre, María, en una boda en Caná de Galilea, Jesús convirtió el agua de 6 tinajas en un vino exquisito. Fue el primero de los signos que realizó, y sus discípulos creyeron en él. Curación de un paralítico. Con la creciente fama de Jesús, 4 jóvenes creativamente, abriendo un boquete en el techo de la casa en que se encontraba, lograron poner a sus pies a un paralítico. Jesús perdonó sus pecados y le devolvió su movilidad. La viuda de Naín. Atravesando la ciudad, Jesús se encontró con una procesión fúnebre. El único sostén de una pobre viuda había muerto. Jesús consuela a aquella mujer y le devuelve, vivo y con hambre, al fruto de sus entrañas. Jesús y los niños. Son tantos los que buscan a Jesús. Después de una jornada agotadora, todavía unos niños quieren estar con Él. Sus discípulos quieren evitarlo, pero Él dice: «Dejen que los niños vengan a mí, no se lo prohíban, porque de los que son como niños es el reino de los cielos». La samaritana. Agobiado por la sed, Jesús llega hasta el broquel del pozo de Jacob. Una mujer, samaritana, tras un interesantísimo diálogo, comienza a anunciar a sus vecinos que ha encontrado al Mesías. El buen pastor. Jesús se autoproclama así. Él da la vida por sus ovejas, las conoce, las ama y las defiende. La resurrección de Lázaro. Aunque llevaba ya unos días sepultado, Jesús levanta a su amigo Lázaro. Sus hermanas, Marta y María, están convencidas de que Él es la resurrección y la vida. La entrada a Jerusalén. Jesús, montado sobre un borrico, entra triunfal a la ciudad santa de Jerusalén. La gente salió a su encuentro, agitando palmas y cantando: «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor». El lavatorio de pies. Antes de cenar, Jesús se pone a lavar los pies a sus discípulos. Pedro, al principio, quiere oponerse, pero Él le aclara que, para poder participar de su mesa, es necesario purificarse. La última cena.
Jesús tomó y bendijo el pan, así nos dio su cuerpo. Luego tomó y bendijo el cáliz lleno de vino, así nos dejó su sangre, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. La oración en el huerto. Jesús pide a su Padre que, de ser posible, se evite aquella prueba, pero aún sudando gruesas gotas de sangre, afirma que no se hará su voluntad. Jesús ante Pilato. Después de ser injustamente juzgado por los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, y por un pueblo adormecido, Poncio Pilato se entrevista con Jesús, pero aquello pinta mal. Jesús atado a la columna. Luego, los soldados tomaron a Jesús y, atado a una columna, lo azotaron ferozmente. En son de burla, tejieron y le pusieron una corona de espinas, le ofrecieron una caña a modo de cetro y le vistieron con un manto púrpura. Jesús carga la cruz. Condenado a muerte y a una muerte ignominiosa, Jesús debe cargar con el peso de su propia cruz. Las caídas. Es tan pesada la cruz. Sin embargo, Jesús se levanta una y otra vez y continúa su camino. Él ya nos lo había dicho. Si alguien quiere venir conmigo, debe cargar con el peso de su cruz y seguirme. Jesús encuentra a su madre. De camino al Calvario, Jesús encuentra a María. Hoy, aquellas palabras profetizadas por el anciano Simeón le resuenan poderosas. A ti, una espada te atravesará el corazón. El Cirineo. Temiendo que Jesús sucumbiera ante aquel suplicio, los soldados obligaron a un tal Simón, oriundo de Cirene, para que le ayudara, compartiendo el peso de la cruz. Verónica. Decía el salmista: tu rostro busco, Señor, no me escondas tu rostro. Para aliviar un poco su dolor, una mujer piadosa enjuga el rostro mancillado y polvoriento del Señor, y sucedió un milagro. Jesús y las mujeres. Al constatar la piedad de algunas mujeres que lamentaban cuanto le estaba ocurriendo, Jesús les dice: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Jesús muere en la cruz. A eso de las 3 de la tarde, crucificado y después de una tremenda agonía, Jesús gritó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Jesús en brazos de su madre. Entre las mujeres que presenciaron aquel terrible momento, se encontraba sin duda su madre. Al bajarlo de la cruz, María recibe entre sus brazos y sin vida al Hijo que tanto amó. ¿Habrá un dolor más grande que este? Jesús es sepultado. Era ya la víspera de la fiesta de Pascua. Muy cerca del monte había un sepulcro nuevo. José de Arimatea y Nicodemo organizaron todo. Allí pusieron a Jesús. María al pie de la cruz. Fue su voluntad. Jesús mismo ofreció a su madre por madre nuestra. ¿Cómo corresponderemos hoy a esta muestra tan excelsa de su amor? La resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, algunas mujeres encontraron que la piedra que sellaba el sepulcro ya no estaba. Jesús había cumplido su promesa. Jesús había resucitado. La paz sea con ustedes. Los discípulos, a puertas cerradas, temerosos por lo sucedido, recibieron de pronto una grata sorpresa. Jesús apareció y les devolvió la tan anhelada paz. La ascensión. Jesús, en presencia de sus discípulos y tras haberles dado instrucciones precisas sobre la importancia de evangelizar a todas las naciones, se fue elevando hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Pentecostés. Reciban al Espíritu Santo.
dijo Jesús, y dio poder a sus discípulos para ser instrumentos de misericordia, perdonando los pecados. Hoy, la Iglesia que fundó el Señor y que ha prevalecido a pesar de todas sus flaquezas a través de los tiempos, es la heredera del cumplimiento de estas profecías y está llamada a proclamar a todo el mundo el misterio de Jesús como el Cristo, el Mesías, el ungido del Señor. En medio de un mundo incrédulo y turbulento, es necesario darle a conocer, pero no solo con palabras, sino con acciones concretas, un auténtico testimonio de nuestra fe. Hay que gritar que Jesús es el Mesías esperado.